Buenos días, ingeniera. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la tesis Recimentación de la Catedral Metropolitana de México, el capítulo 1 y el 2. En el primer capítulo son las generalidades. Eh, en la primera parte vamos a ver sobre lo que es la geología general del Valle de México. La introducción. Para empezar a hablar sobre el Valle de México debemos primero conocer todos los aspectos geológicos de la zona, por ejemplo el comportamiento de las cimentaciones ante las cargas sísmicas, también así como el problema que presenta, que es el hundimiento. En el Valle de México es el resultado de las interacciones naturales de los procesos tectónicos, volcánicos, sedimentarios y climáticos. Bueno, en esta zona de México, su suelo, el mayor problema que tiene es que es un suelo arcilloso y son muy blandas estas arcillas. Entonces esto genera que en un futuro, por el mismo asentamiento de las edificaciones, se han hundido algunas de ellas y han ocasionado graves daños en las estructuras y ocasionando pérdidas económicas que tienen que ser, ya que han tenido que en todas las cimentaciones reforzarlas y ver diferentes métodos o tipos que podían aplicar a estas cimentaciones, ¿no? Bueno, los antecedentes, primero tenemos que su origen se deriva al desplazamiento sucesivo de las placas tectónicas, sobre todo en la placa de Cocos, que obstaculiza el movimiento hacia el suroeste de Norteamérica, que creó así una fisura occidental. También se presenta en esta zona muchos volcanes, ¿no? Y esto da como consecuencia la subducción de la placa de Cocos. Y esto ocasiona estratovolcanes, ¿no? Bueno, en este valle, en esta cuenca, constituye una superficie de 9.600 kilómetros cuadrados que se distribuye primero los 4.800 que corresponden a la parte oriental del Estado de México, 2.540 que corresponden a Hidalgo, 840 y 100 kilómetros cuadrados que corresponden a Tlaxcala y Puebla y 1.320 kilómetros cuadrados que corresponden al Distrito Federal. Bueno, y aquí podemos observar un pequeño plano donde se localiza la cuenca del Valle de México, ¿no? Bueno, luego también su superficie se encuentra cubierta por un 68% por roca ígnea extrusiva. O sea, es una zona altamente volcánica, por esto se encuentra este tipo de rocas. Y las condiciones de sedimentación son mayormente arcillosas en la zona central de la cuenca de México, y esto es lo que determina las estructuras de los estratos de los subsuelos. Bueno, la estratigrafía, su conocimiento fundamental es de un gran conocimiento, porque ya que podemos ver las tres zonas, ¿no?, que presenta el Valle de México. El marco geológico general primero se puede visualizar como una presa asolvada, que se delimita al sur por los basaltos de la sierra de Chichinotzin. El relleno interior lo conforman los depósitos de arcilla y estos se localizan en distintos tipos de materiales, ¿no? También se localizan los volcánicos, los aluviales, los fluviales y también los glaciales. A mediados del siglo XIX se comenzaron a desplantar los edificios sobre los rellenos correspondientes al borde de la planicie, ¿no? Ahí ya empezaron a presenciarse las fallas. El marco paleoclimático. Bueno, y en esta zona del Valle de México ha estado expuesto a diversos cambios. Sobre todo, por ejemplo, tenemos la primera glaciación, el primer interglaciar, la segunda glaciación, la tercera glaciación, la tercera interglaciar, la cuarta glaciación y finalmente el océano, o la temperatura moderada, ¿no? En este valle generalmente se caracteriza por el periodo glacial de Illinois
y dos interglaciares, que vendría a ser el de Yarmouth y Sangamon. Bueno, este es el marco vulcanológico. Eh, Considera que todo el material que conforma el subsuelo de la cuenca es de manera directa o indirecta del origen volcánico, ¿no? Las tres zonas en que se divide la cuenca del valle son: primero tenemos los depósitos del lago, los que corresponden a la planicie del valle, que se formaba un lago cuando la magnitud de las lluvias superaba la evaporación, y en caso que no superaba la evaporación, era todo lo contrario, ¿no? Y todo este valle se rige por la temperatura, de cuando sube o cuando baja. Bueno, ahí hay una pequeña estratigrafía del valle. Aquí se pueden observar los límites aproximados en época del diluvios, al comienzo del siglo. También tenemos hasta el comienzo del siglo XIX y hacia el año 1889. Algunos efectos de ejecución en cimentaciones profundas. Tenemos los depósitos de transición, que son los depósitos de arcilla que cambian al centro de la cuenca, ¿no? Conforme se acercan a la periferia o zona de lomas. Esto se debe a que en los estratos de arcilla se intercambian capas de suelo limo, arcillosos, arenas fluviales o gravas. También contamos con los depósitos de lomas, y se pueden identificar los cuatro grandes depósitos que vendrían a ser la erosión y subsiguiente que vienen de esos depósitos. Bueno, también el relleno de las barrancas, que vienen a ser de erupciones subsecuentes, ¿no? Aquí se puede observar también la imagen de la estratigrafía que corresponde a la transición. También tenemos la zonificación geológica del Valle de México. Aquí es donde se divide en tres zonas, ¿no? La primera zona, que ha sido formada por los suelos firmes que fueron depositados en el terreno lacustre. En esta zona se presentan oquedales y también túneles, que son mayormente producto de las minas que han sido excavados en estos lugares. También la zona 2, que es la de transición. Ya los depósitos se encuentran a 20 metros de profundidad y están constituidos por estratos de arena y limo, y con capas de arcilla lacustre en la superficie, ¿no?, de esta zona. En la zona 3, que es ya la lacustre, está conformada por arcilla altamente compresible y están separadas por algunas capas de arenas, y suelen estar cubiertos por suelos aluviales, materiales desecados y los rellenos artificiales también. Ahí podemos observar la zonificación, la zona 1, la zona 2 y también la zona 3. Observaciones y conclusiones. Bueno, las primeras observaciones, que en la zona 1 deberían realizarse más estudios para detectar la presencia de minas, ¿no? Porque ese es el problema que tienen algunas minas que han sido abandonadas, y ya con el tiempo han sido tapadas y no se sabe si existe o no la presencia de estas, ¿no? También las capas de arena, o también donde existen materiales pomíticos. En la zona 2 y en la zona 3 se debe determinar la presencia de las cimentaciones antiguas, algunos vestigios arqueológicos o rellenos superficiales que en la antigüedad han estado presentes y hoy en día con el paso del tiempo han sido tapados, o simplemente no se les ha dado el estudio necesario, ¿no? También los cambios representativos que ha sufrido la estratigrafía, ya que el Valle de México a lo largo del tiempo ha sufrido grandes cambios. Y también otros factores que pudieran afectar, ¿no?, el asentamiento, todo lo que tiene que ver con el asentamiento y que puede afectar las cimentaciones en un futuro. Bueno, las conclusiones. El origen del Valle de México se remonta a una era muy antigua, que es el Cenozoico, el cual se constituyó generalmente por la roca ígnea, fragmentadas por las gravas. También el subsuelo de este valle
no manifiesta problemática en cuanto a la capacidad de carga, sino el problema mayor es la alta compresibilidad de las arcillas, que origina la presencia de asentamientos diferenciales. Como ya lo había dicho anteriormente, las arcillas, este valle presenta una gran cantidad de arcillas que son muy blandas y lo que ocasiona que las edificaciones se hundan y presenten fallos, ¿no?, en su estructura. Bueno, también tenemos los orígenes y causas de los asentamientos regionales. Los antecedentes. Bueno, el ingeniero Roberto Gayol, que ideó y también estuvo a cargo de la elaboración del proyecto de drenaje. Lo que hizo fue que se encontró con varios tramos que habían descendido 50 centímetros y ya habían perdido su pendiente inicial, ¿no? Y esto hizo que comprobara su hipótesis que el suelo de la ciudad se estaba hundiendo, y eso debido a las arcillas, ¿no? Pero que en ese tiempo, que era en 1925, este ingeniero todavía no había podido ver el fenómeno en sí, ¿no? Y el ingeniero que fue considerado como el precursor de las cimentaciones fue el ingeniero José Cuevas, que construyó un edificio en la Lotería Nacional que aplicó lo más actual en cuanto a los conocimientos que esa época en esa época estaban, ¿no? Empleó la cimentación, lo que es la cimentación compensada, que en ese tiempo era ya como lo más eh, lo más evolucionado de aquella época, ¿no? Los asentamientos en las cimentaciones. Las causas que originan estos asentamientos: la variación de la estratigrafía del suelo, las variaciones en las cargas de cimentación, cargas grandes de área en cimentaciones flexibles, diferencias en el tiempo de construcción, variación en las condiciones del terreno y también la variación de contenido de agua del terreno. Los asentamientos totales y parciales. La consolidación es el factor más importante. Con este se puede determinar las presiones admisibles y, si es necesario, se debe calcular también los asentamientos. Cuando ya se haya considerado de esta manera, también debemos considerar el hundimiento que presentan las cimentaciones, y su cálculo sería cimentación total es igual a la cimentación inmediata más la cimentación de consolidación. Los asentamientos diferenciales. Dada la magnitud del asentamiento, estas son consideradas como trascendencia en los asentamientos diferenciales o relativos. Se presentan en diversas partes de la estructura, ¿no? Y su magnitud de asentamiento es total. Y bueno, aquí podemos ver una foto de un asentamiento diferencial que se puede presentar en una estructura. Luego también tenemos la determinación de los asentamientos en suelos arcillosos, que cuenta con una teoría de la consolidación, y esta tiene presente la elección del perfil del suelo, la determinación de la carga que da lugar a los asentamientos, el cálculo de las distribuciones de presiones y esfuerzos y el cálculo por asentamientos, ¿no?, de consolidación. Bueno, ahora pasamos al capítulo 2, que es los criterios de renivelación y recimentación en el Valle de México. ¿No? En la introducción. En este capítulo se van a revisar sobre todo la estabilidad estructural, y se va a también ver la inestabilidad y verificar si una estructura necesita ser renivelada o hacer una recimentación, ¿no? La inestabilidad de una estructura también depende de las cargas verticales y de las cimentaciones, que pueden presentar desplazamientos horizontales, y ya por sismos o por alguna otra falla, o de los vientos también. La devolución de las cimentaciones. La mayoría de las fallas que se presentan se deben en gran parte al criterio, ¿no?, por parte de los encargados,
sobre todo al diseño y al análisis que se puede dar para estas cimentaciones. También contamos con distintas fallas, ¿no? Por ejemplo, la falla de mecánica de suelos. Cuando se desconoce las propiedades de los suelos, cuando no se lleva un buen estudio de suelos o no se hacen ensayos extra que requiere el suelo, ¿no? También la falla en el diseño estructural, que vienen a ser de dos tipos, la superestructura y la subestructura, que en la primera es el desconocimiento de la superposición de las cargas, y en el segundo caso vendría a ser por el desequilibrio entre las fuerzas y los momentos. Y también vemos la falla en el proceso constructivo, que ya se refiere al momento en que se va a realizar la cimentación, alguna falla mayormente por errores humanos, ¿no? El estudio de mecánica de suelos. Todas las cimentaciones deben satisfacer algunos requisitos mínimos, como el factor de seguridad, la estabilidad contra fallas, la presencia de asentamientos excesivos. Bueno, y en las fases del proyecto se debe tener en cuenta los programas de exploración y las pruebas de laboratorio, que es muy importante, ya que con esto podemos ver en qué tipo de suelo estamos trabajando. También los criterios para determinar las estratigrafías y las características del suelo, ¿no? Que debe estar a cargo de un ingeniero responsable y que sea especialista en suelos. También hay criterios para la selección y el diseño geotécnico en las cimentaciones, el establecimiento de especificaciones y las normas de construcción, asesoría y un control en toda la ejecución de la obra, ¿no? La renivelación. Bueno, aquí hay varios tipos de renivelación. La primera, que vendría a ser con lastre, que este sistema consiste en colocar una sobrecarga y ubicar y cuya ubicación se obtiene con el análisis de los asentamientos. En este sistema se implementa en los cajones como en las losas de cimentación. Se debe colocar la sobrecarga, que puede ser de arena o de agua, con la finalidad de forzar un desplazamiento vertical, ¿no? Y ese proceso requiere y se puede realizar de manera conjunta con una excavación. Ahí podemos ver una pequeña imagen de lo que es la renivelación con lastre. También tenemos la renivelación por el método de la subexcavación, ¿no? Que ese método fue propuesto en Italia por el ingeniero Fernando Terracita y se emplea para renivelar las estructuras con presencia de desniveles o desplomes. Se coloca horizontalmente la estructura igualando los puntos más altos con los más bajos, ¿no? También tenemos la capacidad de carga por punto. Primero se determina el tipo de cimentación. Para los suelos cohesivos acá tenemos la capacidad portante, y para los suelos friccionantes la capacidad portante, las fórmulas que se emplean. Y podemos ver imágenes sobre las condiciones estáticas y sobre los comportamientos de cimentaciones profundas ante condiciones estáticas y sísmicas. Las recimentaciones en excavaciones. Cuando las estructuras que se van a recimentar se localizan cerca de las excavaciones, lo más recomendable es combinar estas recimentaciones con los soportes que pertenecen a la excavación, para que estos soportes puedan ser vigas de acero insertadas en orificios perforados, y la carga de esta estructura se puede transferir hacia la cabeza de los pilotos. Las cimentaciones con zapatas corridas. Consiste en la excavación de zanjas rectangulares que están distribuidas bajo la cimentación de las zapatas, que ya son existentes. Y estas zanjas se rellenan con concreto y preferible el concreto de mampostería o el concreto ciclópeo, hasta la superficie inferior de la cimentación, y así formando una franja continua de recimentación.
El nivel del concreto debe de rebasar tanto horizontal como verticalmente entre 5 y 10 centímetros la superficie inferior de la cimentación, para que así el concreto seco logre un contacto total entre ambas capas, ¿no? Ahí podemos ver una imagen en la que se muestra cómo se debe realizar este procedimiento. Las recimentaciones con pilas. Es igual al método anterior. Estos suelos cuentan con un estrato cuya capacidad de carga sea la requerida, ¿no? El estrato resistente. Y es necesario proporcionar una viga por debajo del muro para que así se pueda transmitir uniformemente las cargas a las pilas. La recimentación con pilotes y por congelamiento. Por pilotes, este sistema es muy conveniente si el estrato se encuentra a gran profundidad o si las condiciones del suelo son muy difíciles para realizar una excavación por medios naturales, ¿no? Manuales. Bueno, esto ya es cuando son edificaciones de mayor tamaño, ¿no? Como los edificios eh, o, o algunos edificios comerciales, hoteles, donde necesitan recimentar, entonces mejor es emplear este método de los pilotos. Ya cuando el costo sí es elevado, pero para esos casos es mucho más seguro, ¿no? También tenemos la recimentación por congelamiento, que esto se emplea para solidificar el suelo, ¿no? Bajo la carga de cimentación. Y esto impide que la aparición en un futuro de los asentamientos y permite que la recimentación quede permanente. Lo que se hace es que se realizan diversas perforaciones en las que se introduce el aire comprimido para la solidificación. Y también se necesita la instalación de una planta de refrigeración y requiere de un mantenimiento periódico. Pero sin embargo que esta en ocasiones es el único método práctico en relación de aguas subterráneas, ¿no? Cuando ya se cuenta con el nivel freático es mucho más recomendable el congelamiento de estas aguas, ¿no? Para que así no puedan ocasionar los asentamientos en nuestras edificaciones y puedan durar mucho más, ¿no? Bueno, esto fue todo acerca del capítulo 1 y 2 de la tesis. Gracias.